Las redes sociales son una fuerza imparable que han transformado la forma en que nos comunicamos, interactuamos y consumimos información. Desde sus inicios han evolucionado rápidamente, convirtiéndose en la plataforma multifacética que conectan a miles de millones de personas en todo el mundo. Pero las redes sociales también presentan desafíos. La difusión de información errónea, la polarización son preocupaciones crecientes. La privacidad y la seguridad de los datos son cuestiones críticas. El impacto de las redes sociales en la salud mental y en el bienestar es un tema de debate en curso. A medida que las redes sociales continúan evolucionando, es esencial que encontremos la forma de aprovechar su poder para el bien, abordando al mismo tiempo sus posibles inconvenientes. El futuro de las redes sociales dependerá de nuestra capacidad para crear plataformas que sean exclusivas, seguras y beneficiosas. Bienvenidos a nuestro podcast. Listo. Bienvenidos a otro capítulo de tu podcast, El Origen. Ya el tercero. El tercero, y ha tenido una buena aceptación en la gente, que bueno, agradecemos nuevamente esa interacción con nosotros. Así mismo, y que sigan comentando allí para que no dejen de hacerlo. Seguir creciendo y seguir también compartiendo el hecho de las expectativas con respecto a los temas y cuáles son sus dudas o cuáles temas quisieras que abordemos acá. Porque a veces nosotros investigando nos sorprendemos de la información que aparece y de verdad que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, hoy traemos a la mesa el tema de las redes sociales, que es la información que traemos acá, nos impresiona bastante, ¿no? Sí, nosotros, o desde mi punto de vista, cuando estamos haciendo la investigación, llegué a pensar que era un poco más contemporáneo con nuestras épocas. Y realmente, hablando de redes sociales, que podemos decir que es algo que es un tema muy, muy actual, nos remontamos a tiempos de la década del 70. Pues. Sí, correcto. Y por ejemplo, la primera... Claro, lo que pasa es que... mucho antes del internet. Totalmente. Pero claro, el tema es en que las redes sociales, hoy la vemos de una manera más... que ya tú tienes contacto directo e inmediato con las personas. Sin embargo, en aquel momento podía pasar días, por lo menos. Una red social que surgió, o puede ser que una de las primeras, era una que publicaban boletines digitales. La BBCS. Ajá, exactamente, sus siglas en inglés. Y era que las personas publicaban mensajes, publicaban links para poder entrar a juegos, conversaciones, etcétera. Sí, porque era basado como en un tema donde se hacía de un teléfono hacia un servidor central. Exactamente. Y el servidor central era el que acumulaba todos los mensajes. Y ahí empezaban como que usted podía revisar todos los demás mensajes referentes a un tema, pues. Sí, y claro, obviamente estamos hablando de que yo puedo llegar un mensaje, me dura una semana, un tiempo. Era bastante... Y ojo, no fue muy conocido porque no era muy utilizado, no había conocimiento de cómo se tenía que utilizar, pero ya veíamos en esos años, 1970 y pico, veíamos cómo se estaba ya indagando en las redes sociales. Inclusive hay una teoría de los 6 grados. Esta la dijo... En la teoría se basa también en una creación de una red social. Exacto. Que se llamó Six Degrees, que era basada en el tema de los 6 grados. La teoría de los 6 grados, que nosotros estábamos conectados por 6 personas. O sea, por ejemplo, yo conectado con Miguel a través de 6 personas. Ya, más o menos así era la teoría. Y creó eso. Se empezaba en ese entrelazo de esa red, pues. Exactamente. Entonces empezó a ya conectar con personas, a crear comunidades, a crear grupos en donde surgen estas teorías, se empieza a desarrollar mecanismos o a digitalizarlo con la creación del internet, que empezó a indagarse muchísimo más, mucha más facilidad para el uso de esto, que incluso las primeras redes sociales que podemos hablar son los juegos en línea, que bueno, muchos de nosotros íbamos a un internet y pagabas 1 hora y te metías esa hora a jugar, no sé, cualquier juego que tú conectabas con la persona, o sea, tú conversabas. ¿Entiendes? Tú conversabas con la persona, interactuabas con ella, también surge un movimiento, o mejor dicho, se desarrolla un poco más a través del movimiento punk
y un movimiento que se llamaba Hazlo tú mismo, en su sigla en español. Sí, era como que cada quien se grababa haciendo una acción, por ejemplo, cocinando. Como tutoriales. Como decir lo que hoy día es YouTube. Exactamente. En YouTube se grababan y empezaban a montar esos programas de hazlo tú mismo. Pues. Hazlo tú mismo. Ese era el movimiento como tal. Y bueno, empezó a desarrollarse muchísimo más. Surgen plataformas como MySpace. Bueno, imagínense. Yo utilizaba una que se llamaba, no sé si ustedes lo utilizaron, se llamaba Hi-Fi, donde tú... suena como a serie infantil. Es que existió esa serie, pero no. Hi-Fi. Donde tú diseñabas tu propia página. Tú la diseñabas, le ponías tu fondo, le ponías tu imagen, tu tipo de letra. Sí, porque ya obviamente ya había nacido el tema de la www. Exactamente. Ya había surgido todo eso. Ya esas plataformas estaban, bueno, muchísimas. Estamos hablando aquí de algunas. Exactamente. Que fueron relativamente conocidas, pero hay muchísimas que no surgieron, que no se dieron, no llegaron a ser conocimiento. Exactamente. Entonces, sí, yo me acuerdo de MySpace con una amiga que era la que me enseña por primera vez ese tema de esa red social, pero era un intercambio como más de tema de gustos, de pasiones, como de de aficiones que uno podía tener, de juegos, videos, más que todo música. Se enfocó. Yo creo que MySpace se basó más que todo en la música. Bueno, de hecho es sonado por ahí en un reggaetón. Exactamente. Sí. Porque era muy conocido para ese entonces a nivel mundial. Y bueno, surge esa plataforma de interacción cuando tú vienes un poco más, vienes avanzando, porque, ojo, estamos hablando que fueron exitosas por un largo tiempo. Sí. Pero creo yo, y además hay una gran confusión. Sí, que de hecho en esa gran confusión hay una diferenciación, le diría yo, con el tema de lo que es una red social y lo que corresponde a una plataforma de mensajería directa. Exacto. Que no genera no genera comunidades o no genera ese gran impacto que tienen las redes sociales. Que viene siendo que, o sea, yo me sorprendí de cierta forma y era un poco como ignorante en este caso, haciendo la investigación con respecto al tema, que es que, por ejemplo, Messenger como tal no es considerado una red social porque es un tema de nivel de mensajería directa en el que usted se comunicaba con personas de su propio ámbito. Exacto. Y no iba más allá de quizás... Que tú le dabas al correo. Porque, ¿qué sucede? Es donde vengo. Es donde tú puedas mandar y lanzarlo como a una nube. Y todo el mundo lo ve. En este caso era muy privado porque yo para que mi información, o para yo conversar, por ejemplo, con Miguel, yo tenía que agregarlo a mi Messenger. Sí. Por ejemplo, lo que hoy en día... Es que para mí Messenger era como lo que hoy día es el WhatsApp. Exactamente, una mensajería de texto digital, por supuesto. Entonces, obviamente, que tampoco está considerado como red social. No, tampoco porque es algo para yo poder conversar contigo, tengo que agregarte. Exactamente. ¿Okay? A diferencia de una red social que yo publico algo y lo ven millones de personas que yo ni tengo ni idea quiénes son. Exactamente. Pero, y puede empezar a seguirte justamente por esa primera visualización. Lo que nosotros podemos hacer aquí mismo en YouTube. Exactamente. Que YouTube es una red social. Es una red social, por supuesto. Que obviamente, claro, crece exponencialmente con el desarrollo que hace la inversión de Google en comprar YouTube. Y obviamente lo lleva a otro nivel. Pues quizás YouTube no hubiese llegado a ser lo que fue si Google no lo compra. En su momento hubiese tenido el mismo alcance. Pues. El hecho está que a raíz de todo esto, cuando empieza a surgir las redes sociales, que empieza a desarrollarse, la gente a utilizarlo en su día a día, empiezan teorías en donde ya es una cuestión psicológica, porque las personas se vuelven muy dependientes de las redes sociales. Y eso también empezó a llevar a cotación porque no hay una regulación. No hay ninguna regulación que impida el uso o cómo tú usar las redes sociales como tal, pero que sí ha creado muchas hipótesis, ha creado muchas teorías, ha creado muchas maneras de verlas. Por ejemplo, hay personas que piensan que afectan psicológicamente a los demás, cosas que pudiésemos llevar a cotación que sí, en cierta parte es así. Sí, claro. Claro, bueno, esto dependiendo como cada red social evolucione o para qué fue creada, porque casi siempre una red social puede ser creada para una función en específico y la evolución de la misma hace que se desarrolle hacia otra forma. Por ejemplo, Facebook.
Facebook, cuando, Mark Zuckerberg, de cierta forma, porque hay ciertas teorías con respecto a esto, del tema del creador de Facebook como tal, de esta plataforma, como lo dice mi abuela, Facebook, porque es que justamente eso es lo que iba. Que si le damos a una personalización o una persona a hacer referencia, claro. Para mí Facebook ahorita es como una señora chismosa, sí, ¿verdad? Sí. Con lentecitos, que está detrás. Es para darle una personalidad. Exacto, una personalidad a la marca, pues. Exactamente. Tal. Es que inclusive Instagram para mí es como que Instagram nace en el 2010. Instagram para mí es una mujer... Un adulto contemporáneo, ya una mujer constituida que tiene un hijo y tiene multifunciones. Exacto. Entonces necesita... Una mamá luchona. Necesita diversión, atención, necesita interacción, pero puede ser multifacética a la vez, pero puede ser también sofisticada, mostrarse sofisticada. Entonces, para mí, Instagram es ese tipo de TikTok, adolescencia. TikTok es un adolescente. Niñez, adolescencia. Sí, niñez, adolescencia. Se está desarrollando. O niveles de estupidez. Exacto. Es que inclusive... Mentira, yo porque realmente no uso... Mi respeto a la comunidad tiktokera. Sí. No sabe lo que acaba de decir. Miren. Es que inclusive... Ya me van a nacer haters. Es que inclusive, Mark Zuckerberg entendió la necesidad de las personas comunicarse. Entendió esa necesidad. Sí, claro. Empezó a desarrollar, junto con otra persona, hay un trasfondo que no lo vamos a tocar hoy en día. Empezó a desarrollar esta plataforma que comenzó, en una comunidad universitaria, donde yo comentaba cosas de Miguel comentaba cosas de mí, aquí, y así, a través de un usuario y una clave. Yo tenía mi usuario. Era lo que nosotros pudimos llegar a jugar en el colegio como el stop. Ajá, exactamente. Ajá. Cambió la cédula. Pero... Esa era nuestra red, lo hemos patentado. Stop Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Entendió esta necesidad de comunicarse a las personas. Y allí es donde empieza a crecer Facebook, que en su momento fue la plataforma o la red social número 1 a nivel mundial, que generó millones y millones de usuarios, así como a ellos millones y millones de dólares o de dinero, donde tú hacías de todo. En Facebook tú hacías de todo: ver videos, jugar, comunicarte. ¿Cuántas parejas hoy en día no están casadas gracias a Facebook? Dígame usted. ¿Cuántas personas no se conocieron, no interactuaron, no se enamoraron? Usted que está cocinando no, el otro, el que está allí planchando. no se enamoraron, crearon una familia a través de esta plataforma. ¿Me entiendes? Era una obsesión. Ojo, yo me voy a poner mi ejemplo. En mi casa, Miguel, había una sola computadora. Y entonces era mi mamá, mi hermana y yo. Y eso era un horario, hermano. No, que de tal hora, claro, cuando mi hermana y yo estábamos en el liceo. Hacía falta bastante el tema del podcast anterior, el dinero. Sí, usábamos. Y no existía Wi-Fi. Sí, igual fui yo. Nosotros teníamos una sola computadora y era para todos. Pues, para todo el mundo. Entonces, tú me veías. Entonces, y nos distribuíamos así. Mi mamá usaba la computadora cuando mi hermana y yo estábamos estudiando. Exacto. Llegábamos, mi hermana lo usaba y yo lo usaba después en las noches. Y picho. Era mi horario, compadre. The Field Song. Nos van a tumbar el video. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí era así. Entonces, tú me veías a mí, porque era una sola computadora, y cuando llegó la lacto a la casa, hermano. No, eso fue una guerra. ¿Por qué? Porque la computadora estaba fija en un solo sitio. Exacto, ya te fija ahí. Exacto. Y en la lacto era, usted agarraba y no, póngale 20 metros ese cable al internet y tú lo agarrabas uno para el cuarto y así para arriba, para abajo. Uno iba para el baño y estaba el cablecito pegado al baño. El cable azul. El cable azul literalmente. El internet que todavía suena. Y que tú dices, sóplale ahí la punta para que... Chinazo, sóplale ahí la punta para que conecte. Se cantó el mismo el chinazo. Entonces, era así. No, y te digo una cuestión. Que bien se vivía así, hermano. Sí, o sea, sí, totalmente. Tú no hablabas con nadie en persona. No tenías muchos amigos en persona. Pero entrabas a Facebook, 10.000 amigos. Sí, 50.000 amigos. Porque tú ponías... Por ejemplo, yo ponía en el buscador Miguel y salían 200 Miguel. Sí, exacto. Y tú los agregabas. Sí,
Eso era súper interesante eso. Además, tú lo podías clasificar hasta por regiones. Y empezar a clasificarlo por regiones si tú querías, bueno, ir buscando a cierta persona, tal. No sé. Claro. Pero el tema, bueno, en mi referencia yo fui un adolescente y bien adentrado ya después de la adolescencia, que yo no fui mucho de red social. Yo hasta hoy día es que soy de red social. Él trabaja en el campo. Su red social era con una vaquita ahí. Ordeñando. Chinazo también. Pero era un tema de que nunca fui de redes sociales. Hoy día más bien a ciertas personas trato que ciertas personas como que se ven como que medio extrañadas de que yo exacto. Hoy se vendía. ¿Tú tienes Instagram? No. ¿Qué te pasa? Exactamente. Y te dejan de hablar. Sí. Te dejan de hablar. Hoy día, y bueno, después de los desempeños laborales, que uno tiene que, bueno, obviamente meterse en las redes sociales de la empresa. Claro. Utilizar las redes sociales de la empresa, el Instagram, el Twitter, tal. Entonces hay muchos temas de comunicación. Me tocó hacerlos, pero yo era muy tema de reacio al tema. El día de carta. Tú escribas carta hoy. San Cristóbal 5 de enero. En este día. Soleado, del día tal. Sí, no, pero de verdad yo no era mucho de usarlo. Hoy día es que tengo un tema más de comunicación con el tema de las redes sociales. He estado tratando de implementar en mi día a día el tema del uso de la red social. Sé que para algunos es como extraño. Claro. Primero, el uso de que casi no usaba redes sociales. Y aparte, ahora el uso habitual de la red social. Entonces es como que ni lo uno ni lo otro. Es que te viste obligado. Sí, totalmente. Es que la sociedad te obliga a llegar a las redes sociales. Sí. Porque es tu comercio. Si no está en redes sociales, no está en nada. Te juzgan por eso. Sí. Si tu emprendimiento no está digitalizado en TikTok o Instagram o lo que sea. Creo que son las dos plataformas que hoy en día son las que más claro. Porque están revolucionando. Dijimos lo del tema de la personalidad de cada una de las redes sociales. No leímos la personalidad de Twitter. Twitter es un señor cuando existía. Claro. Ahora es X. Ahora es X, sí. X era, o lo que antes era Twitter, era un señor mal geniado que siempre tenía mal humor y ahí cuando usted tiene ganas de pelear, te iba para allá. Métase para allá. Te desahogaba. Totalmente. O eras romanticón y querías hacer tus versos de amor. Se volvió también una red muy importante para el tema de los comunicados por parte de todo lo que era el tema gubernamental. Claro. Entonces, cuando alguien quiere lanzar o quería lanzar una información o algo oficial de tal gobierno, lo hacía en base a Twitter. Entonces es que también se veía mucho oficial. Era muy formal porque también la limitación de los caracteres. Es que si te pones a ver era muy visual, era muy de leer, ¿no? Sí. Pero bueno, ya está X que prácticamente es lo mismo, pero bueno, creo que se ha dejado de utilizar un poco, mucho. Por lo menos yo no lo utilizo. El Instagram es lo que más utilizo porque bueno, temas de incluso de mi trabajo, temas de emprendimiento que uno pueda tener, TikTok para visualizarlo del podcast. O sea, son cosas que uno para tú visualizar, hacerte visible, hay que usar redes sociales. Porque bueno, ya se ha dejado la tecnología avanzada, es que ya ni televisor vemos. Ya han nacido en todas estas generaciones. Televisor. El podcast anterior. De verdad que con respecto a lo que vienen siendo las redes sociales fue algo que generó una globalización y un tema de una comunicación directa de que usted pudiera tener en su celular a sus personas o personajes favoritos. Claro, de inmediato. Y que usted les puede escribir directamente. Claro, a quien te ignoren. Aunque te ignoren, me ha pasado bastante. Respondan. Sí. pero J-Lo, ¿por qué no me responde? Bueno, imagínate tú. No, Milita, no. No, pero sí, entonces ese acercamiento, el poder tener como que tu personaje día a día, poder tenerlo allí, tener ¿cómo que se dice? La rutina diaria de tu persona, eso genera como cierta empatía, una mayor conexión, de conocer más allá del artista o del, no sé, si no es un artista, el deportista, el atleta, el pintor, lo que se llame. La vida de ellos. Sentirte parte de su día a día. Parte de tu día a día. Claro. De lo que fue como llevar los reality de MTV al celular. Exactamente. Entonces, eso llevó a una conexión más directa con cada una de las personas. Y también
a poder conocer nuevas personas. Exactamente. Y a nuevos artistas que se dieron a conocer mediante las redes sociales. Por lo menos sociales. hoy en día, exactamente, hoy en día. Exactamente. Ya la gente, el músico. Por ejemplo, Justin Bieber. Ok. Él se da a conocer es por un video en YouTube. Exacto. Y hoy en día, el músico ve como las redes sociales una plataforma para lanzar su nuevo disco. Totalmente. ¿Me entiendes? Antes era inmediatamente por, no sé, por televisión, por la radio. Pero no, ahora las redes sociales, porque es lo que ve la gente. Sí, entonces ya no te dicen, no, que tanto 1000 reproducciones, no, 5000 views, porque lo dicen en TikTok. Entonces ya lo ven como un espacio donde dar a conocer mi producto, mi talento. Ya inclusive, o sea, incluso tú tienes un emprendimiento, la gente te juzga. Por lo menos tú eres un restaurante, y esto yo lo hablé hace un tiempo. Tú eres un restaurante, ¿verdad? Pero si no tienes redes sociales, yo dudo de la buena calidad de ese restaurante. Sí, porque ya tú empiezas a verlo, apenas verlo, sin tener el olor, sin tener gusto, porque tú vas a ir a un restaurante a comer y a oler. Ya nada más por el tema de percepción, de verlo, que te entre por los ojos. Entonces ya tú dices, sí, esto tengo que ir. Tengo que ir para allá, me llama la atención. Me parece que sí es bueno, lo empiezas a categorizar. Y es lo que vemos es la digitalización del mundo. Interesante frase. La digitalización del mundo, que todo se mueve a través de las redes sociales. Sí. Vemos como pionero un Mark Zuckerberg. Sí, no, es que Mark Zuckerberg es el que obviamente está haciendo mayor inversión en todo esto. Creo que toda su fortuna la está tirando directamente al tema del crecimiento de las redes sociales. Porque es un exitazo, Miguel. O sea, tú invertir en redes sociales es que incluso tú puedes crear tu propia red social. Sí, totalmente. Con los buenos conocimientos tú lo puedes crear. Lo que pasa es que, claro, competir contra estos carajos. No, pero digo de la facilidad que es hoy en día tú poder crear una red social. Claro, la inversión es otra cosa. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando Mark Zuckerberg ve esto, obviamente empieza a englobarlo y empieza ya a llevarlo y a direccionarlo hacia una inversión más inmersiva, en la cual tú vas a estar más inmerso, metido dentro de esta área digital, de la realidad virtual o la superposición virtual, que es lo que viene. Creo yo que antes de la inmersión virtual viene la superposición, que es como que obviamente lo vamos a vivir o cohabitar con las dos realidades al mismo tiempo, donde estamos viendo una planta, un teléfono, esta taza, y nos está haciendo la descripción de quién creó la taza, en qué año. Sí, correcto. Pero lo estamos teniendo tangible en el mundo real. Ahora, imagínate esto, pero en el metaverso. Entonces, obviamente, ya vamos a tener el tema de los avatares, que es hacia el crecimiento, donde va la red social, que es el tema de los avatares, de cómo va a ser el crecimiento, ese mundo de avatares, ese metaverso, donde vamos a tener igual un espacio, comprar un área de terreno, construir, generar vida, crear vida, hacer nuestra cotidianidad de lo que hacemos en el mundo real, pero en el metaverso. En el metaverso con ese avatar creado por cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso es a lo que apunta el tema de la red social. Obviamente va a haber intercambio comercial. Claro. Potencial comercial. Bueno, es que tú puedes pagar publicidad por redes sociales. O sea, ya se está comercializando con eso. O sea, tú pagar publicidad, los influencers hoy en día que cobran por eso. O sea, ya es un tema de que las redes sociales también se vuelven un negocio. Sí, totalmente. Antes era un tema social, netamente social, de conversar, hablar. Un tema de comunicación, un tema afectivo. Subir fotos, o sea, de social, social. Ya es un tema ya que se vuelve más comercial. Es que todo lo llevamos a lo que fue podcast anterior, que es el dinero. Exactamente. El dinero es quien se encarga de, obviamente, de mover las masas, mover el mundo. Y de transformar cada una de las ideas para llevarlo a un fin lucrativo, porque es que ese es el fin realmente de lo que yo creo que inclusive fue el fin de crear algo, de un producto. Sí. Porque como las redes sociales surgen de la necesidad de comunicarse, o sea, había una necesidad de que ese momento comunicarse, saber qué decía la otra persona, o yo querer comentar sobre la otra persona, ¿verdad? Y bueno, y después empezó a desarrollarse, a salir a otros campos, a otros países, a otros continentes, que hoy en día mueven el mundo. Yo ahorita puedo saber lo que está pasando en China. ¿Cuál es el clima hoy ahorita en la ciudad de Shanghái? ¿Cuál es el clima? O sea, en menos de 24 horas, en un clic que yo puedo hacer en este momento, ya esto está pasando
Ya esto está pasando de ser físico a que yo lo pueda utilizar en mi cara y empezar yo a tocar cosas así al aire y darle información. Exacto. O sea, es una cosa que también debe existir la regulación, como hablamos en el primer capítulo de la inteligencia artificial. Que todo tiene que regularlo, porque hasta que cierto punto hay que darle libertades para el uso de las redes sociales. No, y pensando esto también, y que ha traído cosas negativas. ¿Qué invención puede tener la misma inteligencia artificial con respecto? Porque esto es lo que podemos estar pensando nosotros en base a los análisis y datos que nosotros podemos tener, pero ya con la base de datos y los análisis que puede llegar a tener la inteligencia artificial, ¿qué puede llegar ella a pensar de cómo crear o transformar las redes sociales aún más avanzadas, lo que ni siquiera el mismo Mark Zuckerberg puede estar? No, y te digo, y el control que se debe tener, porque hay cosas, como todo, hay cosas negativas. O sea, el mal uso de las redes sociales que ha influenciado mucho a adolescentes que han visto casos en todas partes del mundo de personas que se han quitado la vida por retos, por trends, por muchas cosas, de personas que mal usan esto para poder influenciar en menores de edad, en jóvenes, jovencitas, etcétera. Eso por ese lado de la influencia o de la mala influencia, pero también yo lo veo por el lado de la conexión afectiva en cuanto a personas que están en dos hemisferios totalmente distintos. Claro, por ejemplo, mi hijo usa Roblox y empieza a jugar en Roblox y está conectado con una persona de Argentina. Claro. Él ya puede tener una amistad de un lazo quizás hasta mucho más fraterno que el que usted y yo podamos tener siendo aquí en tiempo y espacio, viviendo cerca, teniendo una cotidianidad frecuente. Y ellos... ¿Qué pasó? De estudio y trabajo. ¿Qué pasa? Yo no dije nada. Yo me iba a cantar chinazo. Entonces... El tema es de que puede tener un lazo más fraterno hasta con ese amigo de Argentina que juega mediante ese que con el vecino. Que con el vecino. Exactamente. Entonces, eso me parece increíble porque podemos llegar a pensar de que si estas generaciones que hoy día tienen 6 años, 7 años, en el futuro, ¿cómo van a ver ellos el tema de las fronteras? Quizás para ellos no van a existir las fronteras. Exactamente. O sea, no van a existir las fronteras como nosotros lo vemos, o geográficamente, políticamente, cómo pueden llegar a ver ellos el futuro de cómo se puede llevar un tema internacional, de que mira, yo no entiendo esto, de por qué ustedes se rigen en base a unos límites fronterizos, a unos límites políticos, exacto, a unos límites de consideraciones de establecer áreas geográficas, cuando todas esas cosas, yo ni siquiera que puedes tú conocer, él puede estar por encima de eso y se hicieron amigos por esta conexión y esta conexión directa de un juego donde ellos no ven fronteras. Claro. Y es así, unifica, o sea, es la parte de unificar, pero donde yo también sigo haciendo énfasis en lo cuidadoso que tenemos que ser, porque yo no sé quién está del otro lado de la pantalla. Hay un programa que creo que pasaban, ya no pasan, por NTV, que se llama Catfish. Este programa se dedicaba a poder revelar la identidad de las personas con las que yo estaba interactuando por muchos años a través de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Y no era la persona. Y no era la persona. Entonces ellos investigaban porque, claro, yo los llamaba, mira, esta persona tengo 3 años y has pasado 3 años, 5 años que yo converso con esta persona, hablamos, pero yo no sé yo no tengo foto de esta persona, nunca me dice para vernos, no tengo su número, todo eso. O te puede haber pasado alguna foto que es de otra persona. Que es otra persona y ha pasado así. Sí. Entonces ellos hacen una investigación. Como el estafador de Tinder. Exactamente. Mira, una vez, no, pero no de eso. Una vez en Facebook, su experiencia de Tinder. En Facebook había una persona, una muchacha que se llamaba Mauri. ¿Ok? Esta persona se hizo novia de toda la gente en Valencia. Bicho. Y eso fue es un caso, búsquenlo por internet, que esto pasó hasta en México y en otros países. Okay. Que esa imagen era una modelo. Bueno, ella estaba avanzada, era el poliamor. Sí. Esta era una modelo muy hermosa en su momento, no sé cómo estará ahorita, que la gente utilizaba sus fotos para enamorar a otras personas y caían en el tema de que se enamoraban y todo eso.
Y en una entrevista le dicen a ella que si ella en un momento supo de esto, ella se reía porque sí, me llegó mucha información, incluso gente me llegaba a mi casa diciendo que... pero o sea, llegó a saberlo la actriz, la verdadera. La actriz, que utilizaba su figura. Pues. Su foto por internet. Tú ponías el nombre, no recuerdo cómo se llama la modelo, buscabas su nombre y en Google aparecían muchas fotos de ella. Entonces ella supo de eso porque fue algo internacional. Entonces es allí donde digo que hasta qué punto tú puedes tener libertad de eso. Porque yo creo una aplicación, yo creo una cuenta que diga Miguel Hinojosa, busco una foto tuya y la pongo. Y hablo con todo el mundo y la gente piensa que soy yo. Claro, ahorita puede ser que sea bien tonto que caiga. Sí, claro. Pero en aquel momento... Bien tonto. Ahorita ha caído gente hasta creyendo que está hablando con Brad Pitt y le transfiere. Bueno, sí. Transfiere ahí un poquito. Entonces, en ese momento estamos hablando que 2010, 2000 para el 2000 para atrás. Entonces, es allí donde digo la seguridad que debe tener la persona al crear la responsabilidad. Porque lo único que te aparece cuando tú creas una red social es usted entiende las condiciones de privacidad, sí, y listo, a pesar de que no te importe. Sí, y las lees. Lo podemos llegar a ver como muy ligero, pues. Exactamente. Como muy ligero, como que algo muy... Y que puedes meter mucha gente en problemas. Como algo muy trivial. Sí, totalmente. Y más cuando estemos hablando, porque esto es muy importante, cuando estemos hablando en el tema del metaverso, cuando estemos hablando de transacciones, de temas de dinero, cuando estemos hablando de que usted va a comprar algo, cómo regir el tema de la documentación con respecto a lo que usted compre en el metaverso. O sea, se va a prestar quizás también para la gente, bueno, con muchas estafas, muchas cosas. Hay un grupo de influencers en Colombia que están haciendo iniciativas a través del Congreso colombiano para crear una ley de influencers. Esto para la protección tanto para ellos como para los demás, en el sentido de que muchas veces los medios de comunicación se reían crean polémica, chisme que perjudican a estos influencers. Entonces, bueno, la demanda, a veces no había bases legales para cómo tú demandar a alguien, etcétera, etcétera. Entonces ellos están creando una ley para esa protección que a final de cuentas también habla del tema de las redes sociales. O sea, el uso correcto de las redes sociales. Ya sabemos que hay redes como Instagram que te penalizan si tú escribes una mala palabra, te da la opción de borrar comentarios. Sí. Pero igualito crea esa mala sensación a la persona que lo recibe, ¿me entiendes? Entonces, nada, el mundo de las redes sociales es un mundo que nunca va a seguir, nunca va a parar. Siempre se va a desarrollar, van a crear nuevas. Hoy estamos usando TikTok y Instagram. Mañana podemos estar utilizando otro y se da el boom. Sí. Por lo menos hay países. Aquí en Latinoamérica, bueno, en Venezuela no se está usando mucho el Facebook. Pero tú vas a Colombia y sí. Bueno, es que de hecho monetizan. En la última especialización, cuando estamos haciendo el trabajo de especialización, en una de las materias, que nos estaban diciendo con respecto a que el uso de Facebook es mucho más utilizado para llegar con respecto a comunicación que el Instagram o cualquier otra red social. Entonces, para nosotros, a mí me sorprendió porque, claro, nosotros creemos que hay poco uso acá en Venezuela, porque es el contexto que tenemos, pero fuera sí se usa mucho más. Sí, claro. Son culturas, pues, ¿me entiendes? Exactamente. Culturas que, bueno, que a veces uno desconoce cuando salen estos estudios. Pero bueno, las redes sociales también forman parte de ese desarrollo de lo que estamos viviendo. Es un tema que teníamos que traer acá a la mesa porque creo que es importante también. Conocimos muchas cosas que no sabíamos. Yo estoy jurando que Messenger era una red social. Yo estoy jurando que el desarrollo de las redes sociales eran del 2000 para acá. Y cuando vemos que hay mucho más allá. Pero bueno, se dando cuenta de ese tipo de cosas, para las futuras generaciones también va a aparecer algo nuevo, como hoy utilizamos Instagram. El día de mañana ni siquiera vamos a tener que utilizar un teléfono. Así mismo. Para poder, sino con unas gafas o lo que sea, unos lentes, poder nosotros visualizar lo que queremos, la información de tenerla al alcance de la mano. Y nada, realmente fue otro tema interesante a tocar. Sí, bastante interesante, y que nos gustaría mucho también que haya la interacción en esta red social, justamente, de YouTube. Suscribirse, hacer una mayor interacción. Por favor, esperen que nos pongamos después más exquisitos y después le ponemos Patreon y vaya. Estamos poco a poco, estamos gateando. Pero nada, con la ayuda de ustedes vamos a ir generando una comunidad bien buena, bien interesante con respecto al tema de el conocimiento, que es algo súper importante. Y nada, seguir avanzando por acá, por este medio, y que nos sigamos comunicando por acá. Que nos sigan pasando temas
interactuar con nosotros, qué temas les gustaría saber, qué temas les gustaría que nosotros investigáramos para poder traerlo acá. Todo esto lo hacemos a través de nuestro conocimiento. No somos expertos en la materia, no somos investigadores. Pueden ser que ustedes tengan un conocimiento más amplio. Bueno, háganoslo saber y nosotros lo tenemos en cuenta en futuros capítulos, ¿no? Así mismo, sí. Bueno, no somos expertos, así como no somos expertos ni grabando ni editando. Nada, hermano, qué impresionante. Pero esto nos ha ayudado Esto nos ha ayudado a ser un poco más curiosos justamente también, que es siempre eso, mantener la curiosidad y mantener siempre el tema de poder investigar, saber de dónde y poder hacerlo mucho mejor para todos ustedes. Así que bueno, señores, muchísimas gracias nuevamente por disfrutar, tomar su pequeño tiempo, casi 40 minutos, imagínate tú, para poder ver nuestro capítulo. Suscríbanse, compartan, comenten, que eso de verdad nos genera bastante satisfacción ver cómo les gusta nuestro tema, cómo les apasiona poder investigar también un poco sobre los temas que estamos hablando y llevar al conocimiento, porque también nos han demostrado, nos han llevado información, su mensaje, que no sabían ciertas cosas de por lo menos la inteligencia artificial, el dinero, y bueno, estoy seguro que también van a aprender mucho sobre el tema de las redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias y suscríbanse, denle al botoncito y al... Chao. Chao.